Gracias, Máster Lori Cerros. Para continuar con la agenda, me permito presentar la primera videoconferencia inaugural denominada Efectos psicológicos del distanciamiento social en los procesos de enseñanza-aprendizaje experimentados por los docentes, estudiantes y la familia. Estará a cargo del máster Rafael Enrique Mejía Perdomo, un conferencista hondureño. Y en este momento me permito leer su hoja de vida. Los grados académicos con los que cuenta es máster en Psicología Clínica y Terapia Familiar por la Universidad Católica de Honduras, licenciado en Psicología y cuenta con un diplomado de actualización docente por la Universidad Católica de Honduras, un diplomado en formación de investigadores jóvenes por UNABS y el PNUD, diplomado en sexología y terapias sexuales avalado por el Centro de Terapia Racional Emotiva y Cognitiva Conductual de Buenos Aires, Argentina, un diplomado sobre juventud, sociedad y políticas públicas organizado por UNABS y la Cooperación Sueca. Además, cuenta con las áreas de desempeño. Se desempeña como director de carrera docente en la UNA, miembro suplente por UNA en el Consejo de Educación Superior de Honduras, consulta privada en Clínicas Médicas Los Andes como consultor en Psicología Integral en San Pedro Sula, enlace entre Rectoría y Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles de UNA, es nombrado miembro suplente del Consejo de Educación Superior por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es consultor en diferentes proyectos y programas de empresas públicas y privadas. Cuenta con, además, las siguientes áreas de desempeño como docente de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en UNA-Valle de Sula, docente de Psicología de la Universidad Católica de Honduras. Y es conferencista en temas de índole psicológica como ser, peritaje psicológico, estrés laboral, impacto de la violencia e inseguridad en el desempeño laboral, el apego, la curación del trauma y la transformación de individuos, familias y comunidades, uso de las redes sociales, los rasgos de personalidad y de asociación con la reinserción social de miembros y exmiembros de maras y pandillas, principios, libertades y liderazgo, responsabilidad social, profesional, inteligencia emocional, comunicación efectiva, entre otras. Se desempeña como asesor, capacitador y consultor en los siguientes lugares: Hospital Psiquiátrico Nacional Santa Rosita, Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, Hospital Leonardo Martínez, Orden Hospitalaria y Centro Comunitario de Salud Mental San Juan de Dios, Unidad de Desintoxicación Alcohólica, Centro de Rehabilitación para Jóvenes, Pastoral Penitenciaria, Centro Penal de San Pedro Sula, y además se desempeña como capacitador y consultor en instituciones bancarias, empresas privadas, asociaciones y fundaciones. Es un placer para nosotros tenerle, Máster Rafael Mejía, y en este momento quisiera presentarlo para que inicie con su conferencia. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada María Mía. Muchas gracias también a la máster María Landaverri y también a la máster Lori Cerros por sus palabras, por la introducción. Es para mí un verdadero privilegio contribuir a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con esta participación y pues esperando poder transmitir, influir y persuadir entre los conocimientos y las actitudes de las personas que nos sintonizan en este tercer encuentro tecnopedagógico. Y pues sí se siente bonito cuando le leen esa hoja de vida, más que todo por el esfuerzo que uno ha hecho y la necesidad de lo que se conoce como la mejora continua. Creo que nadie puede decir que ya le puso la cerecita al pastel, sino que estamos todavía en la preparación y, como decimos popularmente, calentando turbinas para alzar un mejor vuelo. Bien, la mañana de hoy voy a tratar de compartir con ustedes el tema de los efectos psicológicos del distanciamiento social en los procesos de enseñanza-aprendizaje experimentados por los docentes, los estudiantes y padres de familia. Sí es importante recalcar lo siguiente.
Considero que en estos tiempos todos hemos hecho nuestro esfuerzo sin especificar en qué ciclo de vida nos ubicamos. Los niños también han hecho su esfuerzo, los adultos han hecho su esfuerzo, los adolescentes han hecho su esfuerzo de adaptarnos de una manera vertiginosa al tema de la evolución tecnológica. Antes solo buscábamos de estas pericias y de estas cualidades que tenían los jóvenes para conectar un aparato eléctrico, y ahora pues a nosotros nos ha tocado evolucionar de una manera abrupta y acelerada e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como mencionaba una de las personas anteriormente, el hecho de ser docente no solo es ponerse frente a una pizarra y tener 3 marcadores acrílicos y un borrador y llevar un libro o un datashow para una herramienta académica, sino que es la pericia de transmitir conocimientos. Y en esa pericia de transmitir conocimientos nos toca innovar, nos toca adaptarnos y nos toca tratar de dejar un poco de lado ese a veces celo profesional de que el maestro no quiere que el alumno lo supere. Pues ahorita nos tenemos que dar cuenta de que ese fenómeno social ya existe. Ya existe el alumno que supera a su maestro. Ya existe el hijo que supera a sus padres. Ya existe el subordinado o el colaborador que supera al jefe inmediato. Entonces aquí nos toca vernos desde una óptica bastante amplia, bastante humilde, y con la arista de que todos podemos ser personas que vamos a tener estos roles, estos rubros temporales o permanentes, que vamos a tener el hecho de poder tomar decisiones y de coordinar un colectivo de personas. Aquí el reto es tratar de hacerlo de la mejor manera. Bien, una vez dado esa breve introducción, me voy a tomar el tiempo para poder compartirles la presentación que con mucho cariño hemos elaborado para todos ustedes. Esta presentación es para ustedes, y si pudieran compartirla, difundirla y promoverla en los medios sociales y todas las plataformas que existan, pues esa es la intención, ¿verdad? Lograr una mayor cobertura, y la intención profesional y personal es lograr transmitir un poco de estos conocimientos que hemos ido adquiriendo. También quisiera darle un extenso abrazo y una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan de los telecentros de Gracias y Ocotepeque. También asumo que hay personas conectadas del CRAED de la entrada a Copán. En Santa Rosa de Copán y a la entrada a Copán le debo mucho de mi formación, tanto a nivel de la escuela, del colegio, del diversificado, y por ahí no se mencionó, pero uno de los títulos que tengo es el de Bachiller en Ciencias y Letras del Instituto Oficial Álvaro Contreras, del cual me siento muy orgulloso de representar en cada trinchera que tenemos la oportunidad de estar. También de la universidad que se mencionaba, la Católica de Honduras, también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que me ha dado la oportunidad de podernos poner la camiseta, sudar la camiseta, y ahora pues ya necesitamos camiseta porque ya llevamos ese compromiso institucional adherido en nuestro ADN personal. Voy a tomarme un segundito mientras comparto la presentación. Solo esperaría que ustedes me confirman si se puede ver sin ningún problema. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, muchas gracias, Rafael. muchas gracias, licenciado. Muy bien. Vamos a primero hacernos la primera interrogante. ¿Qué nos está pasando con esto del impacto psicológico y los efectos psicológicos de no solo el distanciamiento, sino que el enfrentar esta serie de adversidades de una manera muy frecuente? Primero, la pandemia, que nos tiene aislados y sometidos desde el 16 de marzo del 2020 en nuestro país, pero en otras latitudes y en otros horizontes desde un tiempo atrás. Luego vernos azotados por 2 huracanes en menos de 2 semanas, el huracán Eta y el huracán Iota, y nada descarta también que en estos últimos días de noviembre o de diciembre podamos tener todavía la cercanía de una tormenta tropical o de un huracán. ¿Qué nos está pasando en este colectivo? Nosotros buscamos que el estudiante, que el padre de familia y el profesional se mantenga motivado, pero para mantener motivado a un ser humano se necesita también estar inspirado. Y en esta
diapositiva lo que quisiera tratar de transmitir es que nos toca reflexionar de manera introspectiva qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para que nuestros hijos se sientan inspirados con nosotros en el rol de padre o madre. Y si tenemos alguna duda, pues preguntémosle a nuestros hijos en el break que tengamos después de la videoconferencia. Cuando seas grande, ¿te gustaría ser o mamá o papá como yo soy contigo? Y miremos la expresión y la respuesta verbal que da o que emiten nuestros hijos. ¿Qué nos está pasando? Que tal vez ahorita los que tenemos una labor docente no estamos inspirando a nuestro cuerpo de estudiantes. Preguntémosle a los estudiantes, cuando ustedes egresen y puedan tener la oportunidad de también dar el pan del saber, ¿les gustaría hacer y utilizar las mismas metodologías pedagógicas y didácticas que yo utilizo? Y miremos las expresiones faciales y el lenguaje corporal y la respuesta que emitan estos estudiantes. Igual podemos hacer esa misma pregunta al colectivo de personas en el cual nosotros podemos tener algún nivel de injerencia, nuestros subordinados o nuestros colaboradores o nuestro grupo de pares a nivel profesional. Entonces, lo que estoy tratando de mencionar con esta explicación que acabo de dar es que no es tanto el tema de motivación lo que nos debería de importar o preocupar, sino que es más este ingrediente ahora denominado inspiración, porque ahora que estamos perdiendo tantos profesionales que han sido un buen árbol y que han dado una sombra privilegiada a su familia, a sus colaboradores cercanos, pues esos árboles que están cayendo, que están partiendo, esos seres que estamos despidiendo y muchos sin ningún ritual digno de su partida, pues eran personas que tal vez nos inspiraban. Entonces lo que nos toca también a nosotros es empoderarnos de esta famosa frase y concepto de poder ser seres de inspiración para los demás. En el tema del tiempo, como estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues vamos a hacer un poquito el análisis y el desglose de esto del tiempo. Las personas que hayan nacido en el siglo XX, del 1 de enero de 1901 al 31 de diciembre del 2000, fueron personas que vivieron las épocas de mayores incidencias en cuanto a guerras, la revolución y la aparición de la tecnología de una manera muy efervescente, la evolución y la revolución en cuanto a la medicina y la ciencia. Pero las personas que han nacido en el siglo XXI, del 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2100, son las personas que han sido bombardeados y recibidos por la era de la digitalización. Y por ahí se escuchan estos conceptos de los baby boomers y los generación X y los generación Z y no sé qué más. Pues ahora todos somos parte de esta era de la digitalización. Y el que no esté dispuesto a innovar y el que no esté dispuesto a adaptarse a los cambios, pues simple y sencillamente se va a sentir rezagado o excluido, que más adelante vamos a explicar un poco más a fondo ese concepto de lo que es esta nueva cultura social. La revolución industrial, las crisis económicas, el cambio climático, que por ahí se dice de que muchas de estas consecuencias en cuanto a los cambios de clima, los fríos cada vez más helados, los calores cada vez más calientes, el verano, el invierno y estas tormentas cada vez con una visión más fuerte. Y pues lastimosamente si usted pone en cualquier buscador que tengamos instalado en nuestras computadoras, si usted pone año 2020, una de las palabras que más sale es el tema de la pandemia y del famoso coronavirus COVID-19. Ahora, vamos a ver 3, 4 pensamientos de programación neurolingüística como este, que dice: todavía no se han levantado las barreras que digan al genio de aquí no pasarás. Y esa frase la emitió Beethoven. La persona que es innovadora hace senderos donde no han caminado otras personas. Y donde dice, todavía no se han levantado las barreras que digan al genio de aquí no pasarás, es porque muchas de las barreras que nosotros mismos nos formamos, que nosotros mismos nos ponemos enfrente, son barreras mentales, son barreras cognitivas y muchas veces culturales. No puedo, ya ni modo, de nada sirve, ¿qué más da?
Y esa indefensión aprendida, que ya era un concepto postulado por un psicólogo de nombre Albert Ellis, que creo que de ahí le dieron el nombre al jugador de la Selección Nacional de Honduras, es que estas barreras muchas veces las elaboramos o las levantamos nosotros mismos. Respecto al tema del poder, lo que mencionaba al inicio, la motivación y el liderazgo, se dice que dentro de una estructura social debemos de estudiar la aparición de ciertos liderazgos o ciertas actitudes que podemos expresarlas en formas de rol. Cuando el rol es dominante, posee una influencia y un mando, lo que llamamos un líder nato, ¿verdad? Que hace que los demás quieran seguir sus pasos. Es capaz de influenciar con sus pensamientos, con sus acciones, y se transforma así en un líder de abordaje de cambio. Y ahorita, en estos momentos, en nuestro entorno actual, lo que ocupamos son ese tipo de líderes. Líderes que tengan un contagio conductual de combatividad y de resiliencia muy notoria, ¿verdad? E incluso que se pueda contagiar. Pero tiene el deber de tener dos cosas fundamentales ese líder o esa persona que ejerza algún tipo de poder. Una visión interna, que esta se refiere a sus mecanismos psicológicos, lo que en la ciencia de la psicología llamamos el insight, o esta introspección, esta visión interior, y muchas veces también puede ser incluso un diálogo interior, y un insight externo, que es esta visión clara de la situación social para poder operar con una estrategia, tácticas y técnicas innovadoras y que se puedan adaptar. Esa visión clara de la situación social que estamos viviendo, pues fíjense que muchos de nosotros creemos de que todos los estudiantes a los que les brindamos esta oportunidad del pan del saber, creemos que tienen una buena conectividad, una fabulosa computadora, la red y la conectividad en el mejor nivel, que están en un lugar óptimo para poder innovar un espacio áulico, en un escritorio, en una mesa de un comedor, en una mesita, en una parte en el exterior del patio de la casa. Y no es así. Estas personas normalmente están haciendo un esfuerzo. Las personas que no han cancelado sus clases son dignos de reconocimiento. Las personas que están a la hora puntual dentro de esta conectividad llamada espacio áulico para poder obtener ese pan del saber son dignas de nuestro respeto y de nuestro elogio. Lastimosamente, no podemos negar que hay maestros, hay docentes y hay profesionales, no solo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino que a nivel mundial, que han sido expuestos en las redes sociales, faltándole el respeto a estos estudiantes, comparándose de una manera irrespetuosa e intimidatoria con los estudiantes. Ese profesional simple y sencillamente está dando una clase, lastimosamente, de una manera muy inapropiada. Si pudiéramos nosotros, como directores de carrera docente, hacernos sentir y hacer más notoria nuestra presencia, innovando y aplicando tanto medidas disciplinarias como políticas institucionales que ayuden a depurar y a poder dignificar la labor de docente, que sí estoy más que seguro que hay muchas más personas que lo hacen bien, con orgullo y con mucha humildad, a las pocas personas que lastimosamente han existido, existen y que posiblemente van a hacer de la docencia un acto de venganza, porque así fue como fueron educados, un acto de desprestigio, porque lastimosamente tal vez no tuvieron líderes frente a ellos que hubieran sido dignos de imitar. La teoría interaccional de Max Weber señala que el liderazgo como el resultado de la interacción en 4 variables. 1, la estructura de personalidad del líder. Y esta palabra, si ustedes ven, ya está teniendo un peso bastante significativo en lo que se llaman los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya lo mencionaba la licenciada Loris en sus palabras, Loris Cerros. La intención, el propósito de este tercer encuentro es fortalecer la visión de la parte académica, fortalecer la parte socioemocional y también poder hacerle frente a los retos y desafíos que tenemos en esta situación de distanciamiento y de adversidad. Pues eso es lo que esta persona llamado líder o lideresa tiene que tener claro.
que si tenemos un rol donde tenemos que fungir un grado de liderazgo, simple y sencillamente tenemos que hacerlo bien, asertivamente, de manera eficiente y de manera eficaz. Las personalidades de los seguidores. Hay personas que son muy buenos número 1 y hay personas que son muy buenos número 2. Así como Batman tiene a Robin, así como Watson tenía a sus asistentes, así como Sigmund Freud también se hizo apoyar por su hija Ana Freud, pues muchas veces la persona que es número 1 necesita tener cerca al que es el número 2. Y cuando esas personalidades del seguidor se hace sentir y tiene lo que se llama un acompañamiento, créanme que los procesos de enseñanza-aprendizaje son mucho más digeribles y son mucho más fáciles de lograr transmitir y de lograr alcanzar las metas que nos tengamos propuestos en esos sílabos, en esas famosas jornalizaciones y programas académicos que queremos implementar. Y luego, en la número 3, en la estructura número 3, en la variable número 3 está la estructura y la función del grupo, del colectivo. Y por último está la situación que atraviesa este colectivo. Pues por ahí al inicio escuché que vamos a estar personas de diferentes países, de Honduras, de Chile, de Costa Rica y de otras latitudes. Qué bonito es saber de que estamos teniendo un protagonismo de profesionales que están dispuestos a contribuir. Y de estas regiones donde también hay problemas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en la salud. Entonces lo importante es saber y entender, o sea, conocer y reconocer que esta necesidad de adaptarnos es una necesidad que nos tiene como sociedad de este planeta Tierra. Ahora, esta diapositiva a mi criterio es bastante importante y quisiera más que me escuchen, quisiera que se fijen en la imagen que está en cada una de esas frases. Los efectos del poder dentro de la interacción y el poder. ¿Qué efecto va a fungir este colectivo o la persona que está teniendo algún nivel de interacción o el que está teniendo en su ser algún nivel de poder? Pues al lado izquierdo tenemos lo que se llama la unidad grupal y lo que se conoce como exclusión social. Esa personita en tono rojo que está siendo excluido por las personitas de color blanco, ellos se están poniendo de acuerdo en que se van a reunir, que van a ir a hacer su cena navideña, pero no invitemos a Zulanito de tal o a Menganito o a Fulanito, ¿verdad? Entonces esa persona está siendo excluida. Esa exclusión, no solo dentro de los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, sino que en cualquier entorno, prohíbe lo que se llama o limita lo que se llama membresía social, que es ese sentido de pertinencia a un grupo. Y en el lado derecho tenemos la imagen de un colectivo que está queriendo integrar a una persona, pero esta persona que cuando le dicen, mira que tal día, el viernes o el sábado, vamos a tener la cena navideña y esta persona les dice, muchas gracias, pero yo no como ni pavo ni cerdo, ni arrocito, ni esta ensalada primaveral, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y les mando el regalito, el amigo secreto, pero yo no voy a ir, ¿verdad? Les agradezco. Esa persona está entrando a lo que se llama los anillos de la marginalidad, o el proceso como tal se le llama marginalización, que afecta la marginalización a diferencia de la exclusión, que la marginalización es algo que depende del nivel de autoestima de la persona, ya sea una sana autoestima o una insana autoestima, donde más bien por creerse superior a los demás, que esta educación que haya obtenido, en vez de crearle humildad y facilidad para transmitir los conocimientos, más bien esta educación le haya creado o promovido egocentrismo, altanería y soberbia, o el sentimiento de inferioridad, ¿verdad? De sentirse menos que los demás. Entonces, el efecto dentro de la interacción y el poder en cuanto a la exclusión social sería el sentido de pertinencia que se le esté prohibiendo a una persona, la membresía. Y los anillos de marginalidad se referiría al nivel de autoestima que esta persona puede estar teniendo para un buen nivel o para un mal nivel. Por ende, ahí estamos agregando este pensamiento poderosísimo de programación neurolingüística, el cual dice, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.
Y lo bonito de esa frase que emitió Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Roosevelt, es la primera palabra con la que empieza esa frase. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y en ese nadie entran maestros, padres, hermanos mayores, vecinos, jefes, compadres, imágenes políticas, religiosas, actores sociales que quieran tratar de hacerle sentir un sentimiento de inferioridad a esta persona. Este pensamiento lo que alude es que tú eres dueño de tus sentimientos y actitudes. Si yo tengo la convicción de estar bien, nadie puede hacerte sentir mal. Y recordemos que convicción significa convertir tu fe en una acción. Así que si muchas personas son protagonistas de una religión o de una parte espiritual o de una fe, de la trinchera que sea, católicos, evangélicos, musulmanes, adventistas, testigos de Jehová, mormones, y pues si se me escapan algunas 3 o 4 más, no es tanto la parte religiosa lo que tendríamos que promover, sino que lo que se llama espiritualidad. Y la convicción es en base a eso. Convicción significa convertir nuestra fe en una acción. Y si ya en estas 3, 4 semanas que tenemos sometidos a las consecuencias por estos 2 huracanes, y si ya en estos 9 meses sometidos por el tema de la pandemia desde marzo del 2020, no hemos ayudado a otra persona, es porque simple y sencillamente no nos interesa ayudar a otra persona. Si en estos 9 meses no hemos tenido una mejor interacción con nuestra familia, ya sea la familia nuclear o la familia extendida, es porque simple y sencillamente no nos interesa relacionarnos con nuestra familia nuclear o extendida. Si en este tiempo nuestro liderazgo institucional no ha sido para promover un contagio conductual positivo, es porque simple y sencillamente no merecemos estar en un rol tan protagonista como en esas latitudes de nuestro desempeño. Algunas aproximaciones para pensar en los grupos interdisciplinarios. Aquí quisiera que también le pusieran atención a las imágenes que tratamos de ubicar en cada una de las pestañas. La primera pestaña menciona que una práctica consistente en sumar oficios o profesiones que colaboran, obedecen o son disciplinados por una racionalidad o lo que se conoce por una disciplina dominante. Y si estamos hablando en este tercer encuentro tecnopedagógico 2020, ¿cuál es la disciplina que debería llevar la dominancia en nuestra alma mater? En este principio de Lucem Aspicio, en busca de la luz, aspirando a la luz, pues debería de ser la ciencia de lo que estamos hablando ahorita, que es la pedagogía, lo que es la enseñanza-aprendizaje, lo que es la ciencia de poder transmitir conocimiento. Eso es el quehacer número 1, aparte de la vinculación y la parte científica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La interdisciplina como una interacción activa, auténtica, real, con un sentido contributivo, con la finalidad de ampliar la comprensión, el aprendizaje y la toma de decisiones. Nos gusta mucho decir, vamos a crear una comisión multidisciplinaria, interdisciplinaria. Pues si sucede eso, el tema del respeto y la interacción activa, auténtica y real, y el sentido contributivo, si eso sucede, se puede decir que este grupo trabaja ya interdisciplinariamente. Y para que eso suceda, es crítica la forma de interacción y los deseos reales de colaboración y aceptación de esas colaboraciones por parte de las disciplinas en esa estructura que se consideran son las dueñas del saber, del poder o de la decisión. Más que todo cuando hablamos de este liderazgo autoritario, y pues que entonces van a querer poner su disciplina o su ciencia como la disciplina de dueña del saber y de la razón. La programación neurolingüística nos ayuda a entender cómo las personas interpretamos y filtramos la información que percibimos a través de los 5 sentidos. ¿Qué ciencias utilizan la programación neurolingüística? Pues relativamente todas. La medicina, la pedagogía, la mercadotecnia, la psicología, el derecho, la economía, la matemática, la ingeniería, la administración y, ¿por qué no?, pudieron entrar más en este panel de arte, pero la programación neurolingüística
es esta herramienta que ocupamos para poder entender todo esto que nos hace enfrentarnos en nuestra realidad. También nos hace aprender en este proceso los tres universos sociopatológicos. Recordemos que patológico es algo anormal, algo insano. Pues el primer universo al que nos podemos tratar de adherir es el de las organizaciones o las instituciones de la excelencia. Esas empresas que tratan de implementar el día del cero error, el día de la mejora continua, las 5 S de calidad y otras metodologías que han existido y que se siguen innovando. El segundo universo son las organizaciones de la falta de recursos. Estos universos de que la excusa perfecta es lo sacaron del POA, no hay presupuesto, no se puede, no se quiere, no dejan hacer, no hacen ni dejan de hacer y siempre van a estar en ese universo de la queja. El tercer universo son los trabajadores tecnológicos y queramos o no, nosotros nos vemos hasta cierto punto aludidos y persuadidos por los tres universos que les acabo de explicar. Una institución que busca la excelencia y estamos en esa nomenclatura, un universo que muchas veces nos vemos limitados por el recurso, incluso ahorita tenemos una amenaza muy tangible de que posiblemente el gobierno toque este 6% del presupuesto que nos toca como institución que lidera la educación superior de Honduras. Y el tercer universo, los trabajadores tecnológicos, si bien es cierto, les decía hace un momento, tanto el estudiante ha tenido que innovar y esforzarse para poder salir avante en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y créanme que muchos docentes han hecho lo mismo, porque no estaban listos ni preparados ni tenían las competencias suficientes para innovar de una manera tan abrupta a la virtualidad. Este pensamiento, esta frase, esta imagen que dice esfuérzate y no te quejes. La E significa educación, la T significa trabajo y el símbolo del dólar que todos lo entienden, del dinero. El que más estudia trabaja menos y gana más. Lastimosamente el que menos estudia le tocará trabajar más y pues lastimosamente merecerá ganar menos. ¿Cuál es la salida a lo que les estoy tratando de decir de una manera muy sutil? Que la solución de los problemas personales, familiares, sociales e institucionales está en mejorar el nivel educativo, que hacer fundamental de la ciencia de la pedagogía y que todos tenemos esa visión sin necesidad de llegar a una ambición de mejorar nuestra estructura profesional y académica. Si quieres encontrar perlas, tienes que nadar muy profundo. Dryden, motivarse a dar lo mejor de sí, crear conciencia de que el éxito no se encuentra con facilidad, es porque nosotros lo conocemos, el que quiere celeste, que le cueste. La salud mental, que es algo de lo que tengo que mencionar obligatoriamente al hablar de los efectos psicológicos, pues hay un concepto muy conocido por todos que es el estado de bienestar, tanto bio, psico y social, y no solo la ausencia de afecciones físicas o mentales. Pues muchas personas me preguntan, ¿y qué podemos hacer con las personas de la tercera edad, Rafael? Esas personas con este kilometraje avanzado, pues ¿sabe qué tenemos que hacer con ellos y de ellos? Aprender, porque esas personas son mucho más resilientes, son mucho más positivos y mucho menos quejosos que nosotros los jóvenes, muchas veces preparados al doble o al triple que ellos, pero ellos tienen ese sentido de combatividad de una manera intrínsecamente muy adherida. Hay que tratar de cuidar e invertir nuestro tiempo y dinero en mejorar nuestro aspecto de salud. Y así como invertimos en una pantalla plana, en un televisor o en un celular inteligente o en todos estos medios de transporte, pues ahora nos va a tocar invertir tiempo y dinero en nuestro aspecto físico. Tratar de andar y de estar bien dormidos, bien comidos y bien queridos. Y la última imagen que vemos ahí, esta muchacha joven en su mat haciendo yoga o meditando, y aunque esté el virus ahí flotando cerca, pues nos toca ser reflexivos, nos toca ser agradecidos, nos toca ser introspectivos y valorar lo que tenemos, y que la felicidad es estar a gusto con lo que tenemos y no estar anhelando lo que no tenemos. Esta persona que vemos aquí, que muchas veces se va ligado a la neurosis y a ese rasgo de personalidad de la queja, de la insatisfacción, es por eso mismo, porque la neurosis significa una persona constantemente insatisfecha.
Así que esa persona que se queja porque el día es muy claro, porque la noche es muy oscura, porque el agua es muy transparente, porque el café es muy oscuro, que si lo llaman, ¿qué querés? Y si no lo llaman, ¿cómo sos? Esa persona neurótica, pesimista, yo les recomendaría que no solo le guarden el 1,5 metros o 2 metros que recomienda el COVID, guárdele por lo menos unos 6 metros, ¿verdad? Porque eso puede contagiar nuestras actitudes. El concepto de adaptación, y si nosotros creemos que lo que hicieron estas personas a nivel primitivo de cazar con estas lanzas y con estas piedras, muchas hechas de la piedra que se obtiene en algunos espacios en Copán, que es el jade, y ahora vemos a este joven que ve a esta persona primitiva como está fuera de onda, está fuera de moda, porque él anda una bebida carbonatada y un celular inteligente y con wifi, pues fíjese que los dos tenían mucho valor, y si él no hubiera tenido el valor de la cacería y de la supervivencia y la adaptación, pues no hubiera sobrevivido tanto tiempo, no hubiera podido formar o ser jefe de familia. Y este joven, si utiliza la tecnología para cosas buenas, para un aprendizaje, para innovar, para poder estar en estos tipos de espacios virtuales y videoconferencias y webinars y todo esto, pues puede ser muy probable que logre alcanzar niveles de educación y de productividad bastante eficientes y dignos. La adaptación es una capacidad de funcionamiento dentro de una norma, por ejemplo, el uso de la mascarilla, por ejemplo, el cumplimiento de los días de circulación, por ejemplo, el tema del gel a la hora de tocar una superficie, los toques de queda, pues esos son cumplimientos dentro de una norma. La ausencia de problemas emocionales o conductas significativas o patológicas, pues ahí entraría todo esto que nos puede atacar desde los espectros de personalidad, por ejemplo, los trastornos de estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor, la distimia, el trastorno bipolar, la ciclotimia, los trastornos de ansiedad, la reacción a estrés agudo, los ataques de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno de estrés postraumático, que es este trastorno que muchas personas que se vieron afectadas por los huracanes están sufriendo de manera muy tangible, muy real. Y también los niños pueden tener ciertas regresiones, tanto en sus conductas, en sus impulsos, como en su manera de desenvolverse. Tal vez un adulto sí se deprime y se pone en esta anedonia y este estado de tristeza y melancolía, pero posible un niño o un adolescente lo que busca es la irritabilidad, la impulsividad como una manera de canalizar también esa melancolía y esa tristeza que ha de experimentar. Entonces, la ausencia de problemas emocionales o patologías no es que ahorita a alguien le esté pasando de maravilla, ni que ayer por ser el día de gracias teníamos que olvidarnos de la gratitud, ¿verdad? Y del agradecimiento que tenemos que tener, primero, por estar vivos, y segundo, por poder tener una segunda oportunidad de ser sobrevivientes de unas crisis tan marcadas como estas. Esto nos hace alcanzar el desarrollo de ciertas competencias. Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad, y derivado de la epidemiología social, puede ser consideradas como situaciones de riesgo psicosocial los modelos de vida que han sido afectados o innovados, los modelos de trabajo, ya sea el teletrabajo o el trabajo remoto, la vida cotidiana, que no pudimos seguir yendo a practicar un ejercicio, o la convivencia interpersonal. Muchas personas sí quedaron en los lugares de agrado con su familia nuclear o extendida, y muchas personas quedaron atrapados en un infierno, pero llamado casa o una estructura física, ¿verdad? La inequidad en cuanto a las condiciones, al acceso a la salud, al acceso a la educación, no es la misma. Lastimosamente vivimos en un país donde están muy marcadas las fronteras y los límites de quiénes son los beneficiados y quiénes son los más lacerados. Los índices de corrupción, creo que esa palabra se queda corta para muchas cosas que hemos evidenciado y ser testigos en nuestro país. Los niveles de violencia que lastimosamente se han incrementado en las familias, en las parejas, como esta violencia intrafamiliar, y los niveles de pobreza que si ya estábamos mal, posiblemente algunas personas van a estar peor. Y tal vez los que estaban bien con actos de corrupción, pues posiblemente van a poder estar mejor. Pero esta transferencia y contratransferencia, lo que nos toca es tratar de ser más protagonistas
y menos espectadores en la solución. Voy a tratar de implementar estas dos diapositivas que me consideré las más importantes en cuanto al impacto familiar, que es parte del tema que tenía que desarrollar con ustedes el día de hoy. La terapia familiar estructural, promovida por este psicólogo argentino, Salvador Minuchin, que tiene como principio organizar la interdependencia y la jerarquía dentro de una familia, marcar o establecer los límites entre los subsistemas. Subsistemas son estas líneas de fusión, de vinculación, como el subsistema de los padres, o el subsistema del hijo mayor con la madre, o el subsistema del hijo menor con el padre, o el subsistema de los hijos, de los hermanos como tal. Pues Minuchin hablaba de la importancia de que esa jerarquía y ese límite exista, la comunicación entre los diversos subsistemas, y que la meta de esta terapia es realinear o redireccionar las organizaciones significativas con el propósito de producir el cambio que el sistema necesita como un todo. ¿Qué tenemos que hacer los que somos padres o madres de familia? Tratar de implementar o innovar o incluir a los hijos y a todos los miembros de esta dinámica familiar, tanto en el problema como en la solución. Que todos se vean protagonistas y que todos se sientan que van a ser considerados para la búsqueda de soluciones. Y la segunda terapia que me pareció muy importante explicar en las personas que dirigen una familia es lo que se conoce como la terapia familiar estratégica, promovida por Jay Haley y promovida también por Milton Erickson, que es considerado el padre de la terapia estratégica, y por Claude Madanés. El principio de esta terapia es que el síntoma es un comportamiento adaptativo. ¿Y en qué estamos? Estamos en una crisis, en un episodio o en un periodo de tiempo donde lo que más se marca es la capacidad de adaptación. El síntoma es un mensaje comunicativo, no solo un efecto. Posiblemente en esta adaptación, que muchos ya están padeciendo lo que se conoce como trastornos inadaptativos o trastornos de adaptación, pues buscaríamos una solución más asertiva para poder apalear ese mal. Las metas de esta terapia es desarrollar, prescribir las tareas y conductas y romper los modelos usuales de interacción que no han sido eficientes para buscar una solución al problema. La formación de estos síntomas son producidos muchas veces por lo que se conoce como patologías transgeneracionales. ¿Qué son las patologías transgeneracionales? Esta depresión que padece el abuelo, que se la transmitió a su hijo y su hijo se la transmitió al nieto. Esta ansiedad que padece la abuela, que se la transmitió a la hija y la hija se la adhirió muy consciente o inconscientemente a la nieta y la nieta a la bisnieta. Es una falta de jerarquía o la jerarquía es muy confusa o muy incongruente. Son estas familias donde la que manda es la hija mayor y no es la mamá ni el papá. Son estas familias donde al que se le tiene más seguimiento o más atribución es al que infunde más temor que más respeto. Y surge de patrones interactivos defectuosos. A estos padres y madres les puedo tratar de transmitir lo que dice esta frase. Cuando tengas la necesidad imperiosa de ayudar a otras personas, cuida de no convertirlas en inútiles. Más que todo, las personas que se dejan llevar por estas dos frases, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Pues si usted anhela solo darle a su hijo todo lo que usted no tuvo, lo único que le interesa hacer es un padre o una madre proveedora, y cuando usted ya no dé, ya no va a ser la mejor madre ni el mejor papá del mundo. O la segunda frase, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, y queremos poder ponerle una alfombra de terciopelo y almidonada en todas las superficies donde nuestros hijos vayan a caminar, pues lo que le vamos a dejar al mundo son personas muy frágiles, muy vulnerables, por no utilizar la palabra inútiles. Entonces, hay que tener cuidado con esas dos frases que muchos se preocupan por aplicar, que no son ciertas ni tampoco son correctas. ¿Qué ocupamos en tiempos de distanciamiento social? Aquí ya voy en el vuelo descendente, buscando la pista para poder aterrizar el avión y finalizar mi conferencia. Ocupamos personas con mejores competencias, ocupamos personas con mejores medidas de afrontamiento, tanto del estrés como de la inteligencia emocional y de la asertividad, y ocupamos personas con mayor capacidad de resistencia y por ende personas con una mejor resiliencia. Eso que vimos de estos hermanos chilenos con todas las crisis que han pasado, pues nosotros tenemos que imitarlos
y si podemos superarlos. Lo que hemos visto en nuestros hermanos mexicanos, con los terremotos, con las crisis también políticas y también con los azotes de catástrofes naturales, pues nos toca aprender de ellos si podemos alcanzarlos y si podemos superarlos. Aquí es donde nos toca aprender de manera cultural de cualquier latitud que sea posible. Tenemos que aplicar lo que se llama la intervención psicosocial, rehabilitar, reestructurar y reinsertar. Cuando me refiero a la palabra rehabilitar, se refiere a la palabra de rehabilitar un organismo vivo, como nuestro cuerpo. Tratar de estar bien dormidos, bien comidos, bien queridos, tener una buena alimentación, un buen tiempo de descanso y de sueño. Y rehabilitar también puede entrar a las personas que vieron afectada su vivienda o su infraestructura física. ¿Qué es rehabilitar? Volver a ocupar, volver a habilitar. Entonces, por eso es que es la primera instancia que tenemos que aplicar en una intervención psicosocial. Reestructurar tiene que ver con nuestra mente, con nuestra parte cognitiva, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestras ideas. Y la reinserción, pues si considero que estoy rehabilitado y considero que estoy reestructurado, créanme que vamos a tener una buena reinserción. Si no estoy bien rehabilitado, si no estoy bien reestructurado, entonces la reinserción va a ser nefasta. Hay que favorecer que las emociones trabajen a favor de las personas y no en contra, a cualquier nivel. Esto va para el estudiante, para el docente y para el padre de familia. Mejorar nuestras competencias intrapersonales con nosotros mismos, que nuestra introspección sea una introspección positiva y constructivista, que ese diálogo interior que muchos tenemos a la hora de ir a dormir, pues que sea como un diálogo reparador, un diálogo terapéutico, reflexivo. Mejorar las competencias interpersonales con otras personas, el manejo del estrés, ya sea con técnicas de inoculación del estrés o implementar técnicas de relajación como respiración diafragmática, relajación progresiva muscular, meditación, yoga, visualización positiva, musicoterapia, aromaterapia, el yoga, el ejercicio físico, la lectura, la meditación, entre otras. La capacidad de adaptarnos de manera positiva, que es una palabra muy adherida al concepto de resiliencia, y tratar de ser personas con una vitalidad importante o personas íntegras. Entre más esfuerzo hagas y mayores contrariedades enfrentes, más delicioso encontrarás el sabor del triunfo. Le felicito enormemente si usted está trabajando y estudiando. Le felicito si tiene 2 trabajos. Le admiro si tiene 3. Y lo quisiera imitar si tiene 4 y aún así no se queja. El único que no fracasa es el que no lo intenta. A ese se le llama el mediocre. Los 4 principios para determinar el bienestar afectivo, quiero que se fijen en la palabra que está en el centro de manera vertical, la palabra activación, y la palabra que está en el centro, en la línea horizontal, donde dice placer. Si nosotros tenemos alta activación y nos gusta lo que estamos haciendo, sería un indicativo de que usted es una persona, estudiante, docente o padre de familia, entusiasta. Si usted tiene una baja activación, pero le gusta que no hace casi nada, pasa entre durmiendo y comiendo y aún así le están pagando, pues usted sería una persona cómoda. Si usted tiene una gran activación y no le gusta lo que está haciendo, entonces probablemente eso es indicativo de ansiedad, y lo peor que nos puede pasar es tener baja activación y que lo poco que hagamos tampoco nos guste. Eso sería indicativo de depresión. Con esta frase autómata e independiente y de mis propios conocimientos, me despido en compañía de esta imagen de mi familia nuclear, a la cual amo y de la cual me he alimentado todo este tiempo. Simplemente goza, haz, ríe y ama. Simplemente vive. Muchas gracias por su atención y estamos dispuestos a las consultas, sugerencias, observaciones o críticas constructivas. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Máster Rafael Mejía, por su impactante conferencia. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Y aquí tengo la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿cómo promover el liderazgo en los entornos virtuales? Bueno, en primer lugar, yo consideraría que el liderazgo en los entornos virtuales va a ser también querer aprender
a poder entrar en los entornos virtuales. No todos manejamos plataformas, no todos somos amigos de la tecnología. ¿Qué nos toca? Esforzarnos. El líder que pueda transmitir, el docente que pueda transmitir esos conocimientos sin necesidad incluso de un data show o de un libro a mano, pues tiene mayores competencias en el tema de la docencia. Yo recuerdo y quiero mencionar, y ojalá en algún momento pueda haber este taller, esta videoconferencia, mis dos mejores formadores en la universidad, el profesor, el máster Miguel Barahona Fiallos, originario de la ciudad del Progreso, que descanse en paz porque fue prohibido de su vida en el patio de su casa. Tenía una manera de transmitir los conocimientos que lo inspiró a uno. Creo que fue de las personas que me inspiró a decir que sí quería entrar en este reto del liderazgo en cuanto a la academia. Y otro docente que no quisiera pasar por desapercibido y mencionarlo es el profesor Haroldo Salguero, que daba clases también en la UNABS y en la Universidad Católica, originario de Santa Bárbara, quien me recuerdo que en una asignatura de maestría llegó a nuestra aula y tenía que dar la clase un sábado de 8 a 5 de la tarde. Y él llegó tocándose su guayabera, buscándose dos marcadores acrílicos que siempre portaba y los olvidó. Y me recuerdo que nos preguntó a los que estábamos en el espacio áulico físicamente, ¿quién anda un marcador acrílico? Y casi todos dábamos clases y éramos docentes, entonces le dimos dos marcadores acrílicos. Y se dio una clase de maestría con la ayuda simplemente de un marcador acrílico. Yo considero que si yo no tengo una herramienta virtual, un libro, un data show, no quisiera verme desafiado a estar en un espacio áulico de 8 a 5 de la tarde sin ningún apoyo didáctico. Con esto lo que estoy tratando de decir, licenciada Mía, es que el liderazgo se va a ver desde que el docente también valore la inclusión de sus estudiantes. Y no solo aprendemos al dar clases, aprendemos también al recibir los comentarios y las observaciones de nuestros estudiantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje es bilateral, es recíproco. Un buen docente promueve buenos alumnos y buenos alumnos, buenos estudiantes promueven buenos docentes, por ende buenos líderes en entornos virtuales. Gracias. Tenemos otra pregunta del público que dice lo siguiente: ¿cómo disminuir los efectos de angustia y ansiedad que le produce al docente, al estudiante y padres al verse inmersos en un sistema educativo con cambios significativos de roles producto de la pandemia? Bueno, pues yo consideraría que para disminuir los efectos de esta angustia o de esta ansiedad o de este estrés negativo llamado distrés, en primer lugar, tener la sabiduría de que entra aquel verso, al César lo del César. Si yo considero que debo de mejorar mi salud mental, ¿a quién voy a buscar? Pues a un profesional de la salud mental. Ahorita es cuando sí es importante tener a un amigo o a un aliado psicólogo o psiquiatra o neurólogo, trabajador social, consejero o un guía espiritual para tratar de manejar esos niveles de angustia. Ahorita nos toca dedicarnos tiempo y dinero en nuestro equilibrio, ya sea a nivel sináptico o homeostásico. Y también el rol que tenemos en cuanto a poder enfrentar este sistema educativo que ha tenido que innovar de una manera abrupta y de manera muy significativa en tan poco tiempo, pues nos toca estar dispuestos a aprender. O sea que tenemos que disminuir aquella resistencia al cambio. Yo lo hacía así, pues entonces tenemos que hacerlo diferente. Conmigo lo hicieron así, pues me toca hacerlo diferente con otros. Pero a mí me gustaría enseñarlo así, pues si no es la manera más apropiada, nos tocaría innovar. Y esa apertura a la innovación es mejor que sea intrínseca y no que una institución nos la imponga. La ventaja de estar en un espacio como la universidad, que viene del concepto de la universalidad, es la amplitud de la integración de diferentes disciplinas y de diferentes quehaceres en el entorno y en el sistema educativo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo los docentes pueden asesorar a los estudiantes a través del acompañamiento académico que dan? ¿Y cómo incluir todas estas acciones? Bueno, en primer lugar, el tema de asesorar, y me gusta más esta segunda palabra, el tema de los acompañamientos académicos, es también pedir ayuda de ellos. Siempre tenemos el estudiante que es casi
un terrorista académico, un hacker, una amenaza con la facilidad que trabaja la tecnología, pues tenemos que apoyarnos de ellos. Y como docentes, el asesorar, primero tenemos que fortalecernos a nivel personal, o sea, nosotros, aquellos cursos virtuales que implementaba el Instituto de Profesionalización y Superación Docente, los cursos que implementa la Dirección de Educación a Distancia, los cursos que implementamos nosotros en la Dirección de Carrera Docente, como el curso Soy Profesor, todos los cursos y las metodologías que implementa la Dirección de Investigación Científica, el Instituto del IUTPAS, pues nos toca acompañarnos de estos procesos académicos para poder incluir también en nuestras acciones este acompañamiento más humilde junto con los estudiantes. A nadie me gustaría que le digan experto. Incluso cuando me presentaron al inicio decían, vamos a exponer expertos. No, yo no soy experto en manejar pandemias, ni en saber cómo se manejan 2 huracanes en menos de 10 días. Estoy aprendiendo en el camino, así que el acompañamiento estoy dispuesto a darlo, pero también a recibirlo. Entonces, la manera de asesorar de un docente tiene que ser en poner las cartas sobre la mesa, y también tener la asertividad y la humildad suficiente para decirle a los estudiantes, la metodología de evaluación va a ser diferente. Y acuérdense que aquí sí entra aquello de agrado quiere agrado y desagrado pues quiere desagrado. Fuiste un buen alumno, puntual, participaste, te adaptaste, te lo tengo que tomar en cuenta. Y si yo como docente también me adapté, innové y tuve esta apertura al cambio, pues también tenemos que reconocerlo. Y estas palabras sí quisiera dárselas a los estudiantes: feliciten a sus maestros después de un espacio áulico, y al docente agradezcanle a sus estudiantes que no cancelaron las clases, que más bien adicionaron la asignatura que usted imparte, aunque hubieran 3 secciones y 4 docentes que daban la misma asignatura. Valore el hecho de que usted está sirviéndole de inspiración a estos estudiantes en ese espacio. Excelente. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias nos sugiere podemos implementar para mantener la motivación con nuestros estudiantes en estos tiempos de pandemia? Bueno, cambiaría la palabra motivación, ¿verdad?, por inspiración. ¿Qué nos toca implementar? Nuevas herramientas pedagógicas y tecnológicas. Hay una serie de plataformas donde usted no solo tiene que compartir presentaciones en PowerPoint, puede dividir en salas, en grupos, hacer mayores reflexiones, las maneras de hacer los trabajos en equipo, los ensayos, pueden hacerlos más dinámicos. Las plataformas que existen y que podemos aprender de muchos países del mundo y de manera gratuita, nos hace darnos muchas herramientas para poder innovar y que la clase sea un espacio bastante inspirador. Lo que sí le diría aquí al profesor que estaba acostumbrado al cuaderno único o aquel libro que ya estaba subrayado con resaltador amarillo o anaranjadito o verde, nos toca también tratar de innovar con herramientas tecnológicas que pueden encontrarse en muchas de las plataformas y los espacios que tanto la Dirección Estratégica de Gestión Tecnológica como las demás direcciones y unidades de la universidad están queriendo transmitir. Les recomiendo que se inscriban en todos estos cursos, videoconferencias, webinars, talleres que traen como intención la innovación educativa. Siguiente pregunta. ¿Cómo disminuir el impacto de la marginalización hacia los estudiantes y entre los estudiantes durante la pandemia? Muy bien. Explicamos que la palabra marginalización va a afectar o es afectado por el tema de la autoestima, y la palabra exclusión va a estar marcado por el concepto de la membresía o el sentido de pertenencia. ¿Cómo disminuir este impacto? En primer lugar, fortaleciendo nuestra autoestima, ¿verdad? Adheramos a nuestra personalidad esa frase que les mostré: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y pónganle atención a esa primera palabra. Nadie, ni otro estudiante, ni un maestro, ni un jefe, ni una autoridad académica nos puede hacer sentir inferior si no le damos ese poder. Entonces, la mejor manera es fortaleciendo nuestra autoestima. Fortalezcamos nuestra introspección,
fortalezcamos nuestra manera de reflexionar, fortalezcamos nuestra inteligencia emocional, fortalezcamos nuestras terapias ocupacionales y estos momentos de meditación que nos damos para poder enfrentar y superar estos momentos donde muchas personas lo que hacen es retirada y huida, apagar la cámara, no me integro, no opino, me guardo al silencio y entre menos me vea, mejor, pasar desapercibido. Tenemos que buscar ser más protagonistas y menos espectadores ya, empezar hoy, hacerlo ahora. El futuro no empieza la próxima semana ni mañana, el futuro empieza en este segundo que acaba de marcar mi reloj. Muy bien, la última pregunta que tiene el público dice, ¿qué retos de adaptación se enfrentarán con el regreso a los espacios áulicos post pandemia? Muy buena pregunta y visionaria hacia el futuro, ¿verdad? Que vamos a regresar a los espacios áulicos. Sin embargo, sí creo que sería muy oportuno mencionar, considero que la virtualidad en la educación vino para quedarse. Considero que las reuniones virtuales en las instituciones o en las empresas, en las organizaciones, vino para quedarse. Ahora, en estos POA, en estos presupuestos, va a estar obligatoriamente adicionado, adherido, un espacio logístico, buenas computadoras, buen servicio de internet, de conectividad, espacios cómodos y ergonómicos para tener videoconferencias, sesiones virtuales. Así que la virtualidad no demos como un hecho que ya no va a estar, al contrario, vino para quedarse. Y lo segundo, el regresar a espacios áulicos de manera física nos va a tener que hacer ser personas más reflexivos y agradecidos. Tengo un deseo inmenso de tener un contacto con la naturaleza. Y por ahí hay un lugar en el lago de Yohoa que tiene unos senderitos bellos que se llama Panacam y me muero por regresar ahí. Bueno, no me muero, quiero regresar ahí, ¿verdad? Anhelo mucho poder estar en familia, anhelo mucho poder darle un abrazo a las personas que han sufrido la partida de algún miembro de su dinámica familiar. Y en la mía ya hemos tenido también pérdidas familiares. Así que, ¿qué nos toca enfrentar? Pues nos toca enfrentar el volver a ser seres sociales, ¿verdad? La virtualidad y la tecnología está y es necesaria y es útil si la sabemos utilizar. Pero ¿por qué ahora que vino la virtualidad que creamos los chats de amigos de bachillerato y de los excompañeros de la universidad? ¿Y por qué no lo hicimos antes de tener la pandemia? ¿Por qué ahora sí hacemos las celebraciones con gente que está en otras ciudades, en otros países, y ponemos los dos globitos inflados con helio y el pastelito y a las redes sociales? ¿Y por qué no lo hacíamos antes? Porque lastimosamente nosotros aprendemos con las acciones hasta que las vivimos en carne propia. Entonces nos va a tocar enfrentar el retorno de una manera mucho más humanística. Tenemos que ser más empáticos con estas personas que han sufrido alguna adversidad. No esperar la Teletón para ser solidarios e empáticos. Ahorita hay muchas personas que deberían de ser parte de otras teletones sociales, comunitarias e institucionales, y ahorita el deber de nosotros es tender la mano, porque hoy por ti, mañana por mí. Creo que ahorita nos toca entrar en este rubro de promover las conductas prosociales y altruistas sin necesidad de pensar que nos estamos ganando algún pedacito en alguna nube o en este espacio mitológico llamado el cielo, ¿verdad? Donde muchos merecemos tener un lugar y ser acreedores a. Así que nos toca enfrentar al retorno al espacio áulico de una manera humilde, humana y con mucho agradecimiento, uno, por ser sobrevivientes de una pandemia. Ya los niños que hayan nacido durante esta crisis a nivel mundial, pues ya son sobrevivientes. Los que ya sobrevivieron a estos dos huracanes en menos de 10 días, pues son sobrevivientes. Entonces, ¿qué nos toca? Valorar eso y que también la educación no nos cree soberbia y altanería y egocentrismo, sino que la educación y esas tres letras que muchos ponemos antes del nombre, lo que nos promueve es facilidad de compartir nuestros conocimientos, virtualmente o en espacios áulicos en físico. Excelente reflexión, excelente análisis. Encantados con su intervención, Máster Rafael Mejía. Quisiera comentarle al público que en este momento se les está enviando mediante el chat
un enlace para que puedan responder un cuestionario de satisfacción de esta videoconferencia, mismo que les permitirá y le garantizará su constancia de participar y escuchar atentamente esta videoconferencia que ha sido impartida. Intentando hacer un cierre de esta videoconferencia para este año 2020, tiempo que nos ha modificado nuestro modelo de vida, experimentar el distanciamiento social, la adaptación acelerada a la virtualización de la enseñanza, la implementación del teletrabajo, lo cual ha permitido que se necesita resiliencia y reconocer la importancia de potenciar nuestra propia personalidad. Procedemos a entregar a nuestro conferencista un diploma de reconocimiento por esta importante videoconferencia que nos ha compartido el día de hoy. Y dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional de Occidente, UNAC-UROC, Carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación, otorga el presente reconocimiento a Máster Rafael Enrique Mejía Perdomo por su destacada participación como conferencista en el tercer encuentro tecnopedagógico, experiencias de los actores del proceso educativo en tiempos de pandemia, una mirada socioemocional, retos y oportunidades, dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 27 días de noviembre de 2020. Firma licenciada Lori Cerros, coordinadora de la carrera de Pedagogía UNAC-UROC, y nuestras comisionadas encargadas de la Comisión de Gestión y Desarrollo de UNAC-UROC, Máster Magdalena Landaverri y abogada Angie Acosta. Muchas gracias. Muy agradecido por ese detalle. Gracias a usted